Muy bien, pues si os parece, vamos empezando. Empiezo a presentar un poquito. Buenas noches a todos y a todas los que habéis asistido una noche más a una nueva conversación virtual del Festival Tarraco-Viva 2020. Bienvenidos. Como sabéis, lleva por título ¿Por qué Grecia? Y será conducida por Pedro Olaya, escritor y helenista, y por Gemma Fortea, filóloga y arqueóloga. Bienvenidos a los dos. Bueno, antes de empezar, comentaros que esta sesión es un poquito la antesala del vídeo, del audiovisual ¿Por qué Grecia?, que encontraréis posteriormente en la web del festival, en la pestaña Vídeos 2020, ¿de acuerdo? Y antes de darles paso, comentaros que la sesión está siendo grabada, que también la colgaremos en la web del festival, y que silenciaremos los micrófonos para que se pueda escuchar correctamente la conversación, y al final daremos unos minutitos por si tenéis alguna cuestión o alguna reflexión para ellos dos. Nada más, doy paso a Gemma y a Pedro para que inicien esta sessió. Gràcies. Hasta ahora. Moltes gràcies, Laia. Doncs bona nit i benvinguts a tots a aquesta nova activitat de l'edició d'enguany del Festival Tarraco-Viva, una activitat que té com a objectiu presentar aquest audiovisual titulat ¿Por qué Grecia? I avui tenim la sort de comptar amb el seu autor, amb en Pedro Olaya. Pedro Olaya es defineix ell mateix com a hel·lenista i com a escriptor, però us he de dir que és bastantes coses més. És professor, és un fantàstic fotògraf, és traductor, i una persona que no para, sempre tot al voltant de Grècia. Autor de més d'una trentena de títols, entre els que destaca sobretot el seu Atlas Mitológico de Grècia, una curadíssima obra meravellosa que ens ajuda a entendre millor l'obra de Pausànies i els paisatges que hi descriu. Ha estat mereixedor de nombrosos guardons, entre els que crec que cal destacar el títol d'ambaixador de l'hel·lenisme que li va atorgar no fa massa el govern grec. Afincado en Atenas desde hace ya más de 20 años, podríamos decir que ya es más ateniense que no asturiano, ¿verdad, Pedro? Buenas noches. Sí, buenas noches desde Atenas, precisamente. La verdad es que sí, que son ya muchos años y en ningún sitio, en ninguna ciudad he vivido tantos años como en Atenas. Además, han sido pues, los últimos y los más conscientes y los más adultos y los más productivos, con lo cual, pues sí, Asturias es para mí sobre todo el escenario de la infancia, ¿no? Nada más. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Tarraco-Viva y por venir hoy a hablarnos de este fantástico audiovisual. A Pedro le gusta más llamarle audiovisual que documental. Yo te quería preguntar los motivos que te llevaron a realizar este vídeo, este audiovisual. ¿Qué fue lo que a ti te despertó esa necesidad de querer hacer este vídeo que recomendamos evidentemente a todos? Bueno, quizás la necesidad fue la obvia necesidad de responder a esa pregunta que le da título, ¿no? ¿Por qué Grecia? Es decir, ¿por qué recurrimos una y otra vez a Grecia? ¿Por qué Grecia está presente en todas partes? ¿Por qué desde cualquier punto en el que abordemos la cultura en general, pues aparece Grecia en uno de esos primeros capítulos o en algún punto del horizonte? Entonces, bueno, la idea era fundamentalmente contestar a esa pregunta de una manera sólida hasta cierto punto, atractiva, organizada y bueno, pues porque pese a ser una pregunta muy obvia, a veces es obvio que no tenemos las respuestas tan aquilatadas como merece la pregunta. Pero aparte de la necesidad intrínseca que pudo llevarme en su momento, digo porque este audiovisual ya tiene casi 20 años, el casus belli, por así decirlo, fue precisamente una campaña iniciada entonces en el año 2012, si no recuerdo mal, por los profesores de latín, griego, humanidades en general, en defensa de la presencia de las humanidades en los planes de estudio. Era la época del ministro Wert y era la época en la que se seguía, no es que se empezara, pero sí se seguía y de una manera muy, muy beligerante en la idea de recortar terreno a la presencia de las humanidades en los planes de estudio. En ese momento recuerdo que me invitaron de las jornadas clásicas de Sagunto a hablar de este tema y a apoyar su campaña
Y con ese casus, como digo, pues llevé a un formato audiovisual lo que en principio era una serie de reflexiones. Por eso es más una conferencia audiovisual que un documental en el sentido genérico del término. Yo tengo muy claro que, y además con estas palabras empieza en realidad el audiovisual, que los recortes en educación y en humanidades particularmente no se hacen en el fondo para economizar recursos, que son pocos los recursos que se economizan así. Se hacen más para minar la disidencia frente a una serie frente a las políticas que se implementan, frente al pulso que se quiere hacer pasar a la sociedad. En ese sentido, el audiovisual tiene un carácter activista desde su nacimiento a favor de esta presencia de las humanidades en los planes de estudio. No es que yo piense que el saber, que la educación, que el conocimiento esté dividido en compartimentos estancos y por un lado estén las humanidades y por otro estén las ciencias puras o otra serie de compartimentaciones, sino que pienso que todo es un continuum, pero que el ataque, el recorte que se les está haciendo a las humanidades es muy importante porque se cuestionan constantemente esos conocimientos como saberes suntuarios frente a otros que pueden parecer menos necesitados de explicación, aunque a la hora de la verdad quizás nos sirvan incluso menos a título general a las personas. Y sin embargo necesitan una defensa porque siempre es necesario salir en defensa de lo obvio, aunque resulte aburrido muchas veces. Entonces, lo que creo que es fundamental para la permanencia de estos conocimientos y de estas actitudes, sobre todo en los planes de estudio y para el cultivo de ellos, es que haya una demanda real por parte de la sociedad, que esa demanda no la hagan simplemente los paladines de la causa al estilo de yo mismo, por ejemplo, o de todos los profesores que estáis en esta batalla, que es muy importante y sois los abanderados de eso, pero también es muy importante que cale en todos los sectores de la sociedad, que no parezca una cosa de corporativismo y de defensa de intereses particulares o gremiales, sino realmente la defensa de algo que necesitamos, porque las humanidades las necesitamos para cubrir muchos vacíos y muchos interrogantes a los que nos enfrentamos, que no los va a cubrir exclusivamente la ciencia. Sí, sí, totalmente de acuerdo y creo que muchos de los presentes también lo van a estar, ¿no? Y más en el momento que estamos viviendo, donde parece pues, que la amenaza vuelve a ser bastante inminente, ¿no? Pedro, ¿qué es lo que para ti, lo que crees tú que hizo posible que los griegos llegaran a indagar, a descubrir y a poner las bases de tantísimos aspectos científicos, políticos, filosóficos y artísticos en un intervalo de tiempo relativamente corto, ¿no? Y no falto de problemas de todo tipo, ¿no? ¿Qué crees que fue lo que lo hizo posible todo esto? Bueno, es una pregunta muy compleja, que daría para escribir un buen libro. Yo creo que voy a empezar por el final de la exposición de la pregunta. No creo que sea en un intervalo realmente corto. Sí, como dices bien, no exento de dificultades ni de adversidad, pero no corto, en el sentido de que la cultura griega es una cultura, la cultura del geo y de la cultura del espacio geográfico y cultural griego, es una cultura que tiene una gran profundidad histórica. Es algo de lo que todavía no somos plenamente conscientes, ni siquiera en el ámbito académico muchas veces. No es una cultura que empiece con Homero, por supuesto, ni es una cultura que empiece como mucha gente piensa con el mundo micénico. Es una cultura que se remonta no solo al neolítico, sino incluso al mesolítico y al paleolítico en algunos aspectos, como es el aspecto de la navegación, como es el aspecto de los mitos, como es el aspecto de la propia gestación de la lengua, cosa que daría mucho de qué hablar si tiramos de este hilo. Pero creo, con esto quiero decir que es una cultura que cuando llega el momento de los griegos de época homérica, arcaica, clásica, alejandrina,
lo que tenemos es una eclosión de algo que tiene unas raíces muy profundas y que venía ya gestando una velocidad adquirida muy, muy grande. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que son conocimientos alejandrinos, por ejemplo, o clásicos, y que son hoy en día, pues con los nuevos medios que tenemos a nuestro alcance, pues están probando que existían ya en el segundo y el tercer milenio antes de Cristo, en la época mejor que denominamos minoica, en épocas anteriores, y que vienen de muy lejos. Los griegos fueron herederos y portadores y usufructuarios de este saber adquirido durante mucho tiempo. Eso es lo que, a mi modo de ver, permitió en su momento esa eclosión. Pero bueno, es verdad que la eclosión se produjo en una época o en un periodo de tiempo realmente o relativamente limitado. Y ahí creo que jugaron un papel importante pues varias cosas. Por un lado, el propio espíritu griego formado en el sentido de perseguir la excelencia como un proyecto individual que venía ya desde la época, digamos, anterior, bien aquilatado en la tradición épica o heroica, pero también como un proyecto colectivo dentro de ese espacio artificial, de esa conquista que supone el proyecto colectivo de la polis. Es decir, ese ideal de la aristía, de perseguir la excelencia como una meta a la vez individual y a la vez individual en el sentido del cultivo de la propia personalidad y del propio saber, del propio individuo, y a la vez del cultivo del proyecto colectivo de la polis y de lo que es esas las posibilidades que ofrece como lugar de encuentro y de intercambio y de desarrollo, creo que fueron catalizadores importantes de ese momento. Es decir, los grandes conocimientos, los grandes avances o las grandes conquistas que se dan en ese espacio corto de tiempo que señalas, refiriéndonos a la época clásica y posclásica, se dan fundamentalmente en el ámbito de la polis. Creo que deben referenciarse a esa realidad en gran medida. El hombre se empoderó, el individuo se empoderó de una manera en ese contexto y en ese momento que le permitió desarrollar sus cualidades mucho más allá de lo que permitían otros contextos anteriores, tradicionales o en otras latitudes. Y luego creo que hay una cuestión importante también en la consecución y en la transmisión acumulativa de estos logros, que es el hecho del desarrollo de la escritura. Porque a eso quería preguntarte yo ahora. ¿Cuál crees que fue el papel de la escritura en todo esto que nos comentabas? Creo que es un papel muy importante. Los griegos, la civilización griega es, yo creo que por excelencia, la civilización del logos, la civilización del lenguaje. El logos es un concepto muy, muy amplio y muy complejo en el que entraría la razón, entraría el lenguaje, entraría la palabra, entraría la conformación de un universo, el principio divino que podría estar detrás de todas las cosas, etc. Es un cauce, sobre todo. Logos, etimológicamente, viene de una raíz que es la raíz lek, que es del cauce de un río, algo que... de ahí que el cursus, que dirían los latinos, el logos lo podamos traducir como discursus en ese sentido, ¿no? Algo que discurre, que fluye, ese flujo. Y Grecia es sobre todo una civilización del logos en este sentido, y para eso fue muy importante que triunfase la cultura escrita frente a la transmisión oral de la cultura, que también formó parte de la civilización griega durante milenios, aunque la escritura ahora se está empezando a saber que existía en el espacio griego ya hace 7000 años,
cosa que pensamos que el alfabeto lo recibieron los griegos de los fenicios arcaicos. Eso ya está más que superado, aunque se siga insistiendo machaconamente, pero existen otras formas de escritura que se cultivaron en ese espacio desde muchos milenios anteriores. Sin embargo, pese a la existencia de esas formas de escritura, la cultura se transmitió fundamentalmente a través de un cauce, de un logos, de un cauce oral. En ese sentido, el paso hacia una transmisión y hacia un cultivo por escrito de la escritura liberó ciertas posibilidades, como es la acumulación, por ejemplo, del conocimiento, o como es el acceso al conocimiento de una manera diferida, es decir, no presencial, sin necesidad de que estén presentes los depositarios de ese conocimiento, que a su vez son los transmisores por vía oral. La perspectiva o la posibilidad de una transmisión por vía escrita abre la posibilidad del autodidacta, de la persona que se enseña a sí mismo, del que nosotros individualmente podamos buscar la información, una información que se produjo quizás en otras latitudes, en otros momentos, es decir, de forma diferida, y reutilizarla, realimientarla, inspirarnos. Yo creo que si algo hace grande a una cultura es precisamente su capacidad de evolucionar y de inspirar algo nuevo, y de generar algo nuevo y de inspirar en otros algo nuevo. Y esta capacidad la ha tenido maravillosamente y en un grado altísimo la cultura griega a lo largo de toda la historia. Y la ha tenido en gran medida porque han sabido cifrar todo lo que les interesaba, han sabido dejarlo por escrito. Han sabido utilizar esa tradición escrita. Esa es otra de las grandes coordenadas que creo que tenemos que tener en cuenta. Aunque bien es verdad que lo que nos ha llegado de todo eso pues es una mínima parte de todo lo que existió. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de valorarlo. Ese espíritu, ¿no?, de superación constante que tanto caracteriza a todo lo griego, ¿no? Quería comentarte, en tu audiovisual muchas veces de dos de los grandes ideales del pueblo griego, ¿no?, que son igualdad y libertad, ¿no? Pero que paradójicamente no eran dos ideales, bueno, ¿cómo llamarlo?, ¿no?, de los que no podían gozar la mayoría de los habitantes de las polis, ¿no? Las mujeres, ¿no?, extranjeros, esclavos, etcétera. Aún así, ¿por qué crees tú que siempre seguimos destacando estos dos ideales, ¿no?, igualdad y libertad, como los que mejor definen seguramente la idiosincrasia de los griegos? ¿A qué crees que se debe, ¿no? ¿Cómo es posible esta paradoja? Bueno, no son los únicos. Sí son muy definitorios. Creo que si seguimos aludiendo a ellos es porque nos siguen interesando y porque siguen siendo para nosotros también un desideratum, como lo fueron para ellos. Tú misma los has nombrado como ideales, no los has nombrado como rasgos inherentes e inequívocos de todo aquel que participaba de esa sociedad o de esa civilización. Eran ideales, es decir, eran la civilización del logos de la que hablamos es fundamentalmente una civilización idealista. Es decir, es una civilización que sabe darle forma a unas aspiraciones y que aspira a actuar guiados por esa visión, ¿no? Esa idea platónica que nos ayuda a actuar teleológicamente, ¿no?, guiados por un fin. Pues en ese sentido, tanto el ideal de la igualdad como el ideal de la libertad fueron esos fines en el horizonte hacia los que se aspiraba. Y ellos los consiguieron en la gran medida que los consiguieron, sobre todo en un plano político. Es decir, cuando yo hablo del ideal de la igualdad en el audiovisual, lo sitúo dentro de ese marco que decíamos antes, artificial, humano, convencional, que es el marco de la polis. Ahí pudo darse ese ideal de igualdad
también que podríamos definir como no es una igualdad total, es una igualdad es una igualdad de consenso. La igualdad en el uso de la palabra, por ejemplo, la isigoría, o la igualdad ante la ley, la isonomía, la igualdad entre los ciudadanos, isopolitía, son conquistas de igualdad que en el plano político, que intentaban precisamente corregir otras desigualdades o al menos servir de instrumento para nivelar otras desigualdades que se daban de manera natural, de manera eficiente en el plano económico o en el plano social, porque la desigualdad inherente o hereditaria que todos recibimos a través de la sangre, a través del estatus en la familia que nazcamos, de nuestro nivel económico, el nivel económico de la familia, nuestras herencias materiales, etcétera, crean una situación, digamos, natural, entre comillas, de desigualdad. Pues ellos aspiraron a corregir esas desigualdades a través de la igualdad política. Y en ese sentido su aspiración fue un logro muy importante durante mucho tiempo y que sigue siendo algo que todavía no hemos conseguido. Hoy en día, en realidad, aunque nos sintamos muy democráticos, muy avanzados y muy justos, estamos muy por detrás de las conquistas que hicieron ellos en este sentido. Hoy no solo no consigue la supuesta igualdad política nivelar o compensar las desigualdades económicas o sociales, sino que es precisamente la gran desigualdad económica, porque la desigualdad económica, la brecha entre pobres y ricos, en estos momentos es más grande que de lo que lo ha sido nunca en la historia de la humanidad y va en un aumento galopante, un aumento impresentable, diría yo. Pues precisamente esa desigualdad económica no solo no se corrige a través de la igualdad política, sino que es la que se convierte en fuerza política. El poder económico se transmuta en poder político y al final se utiliza precisamente para salvaguardar los propios privilegios de los que tienen el poder económico. Es decir, es un enviciamiento de ese mecanismo corrector al que aspiraron los griegos. Y asimismo muchas veces pues, podemos pensar que la democracia ateniense o la democracia griega en general pues era mucho más igualitaria, era mucho menos igualitaria de lo que son nuestras democracias actuales, porque aquí, bueno, aquí tenemos el sufragio universal, entre comillas, y tenemos el voto de las mujeres, evidentemente, faltaría más. Y ojalá la democracia de la antigüedad lo hubiera tenido, que hubiera sido todavía mucho más perfecta. Pero lo que hemos ganado y lo que representa evidentemente una conquista en el plano social, el voto de la mujer y la incorporación de la mujer a la condición de ciudadano, lo hemos perdido frente a ellos en el plano político, porque esa figura del ciudadano es una figura desprovista de poder político en realidad, del enorme peso político que tenía la figura del ciudadano, aunque fuera masculino solamente en las polis griegas, y nos parece que, bueno, pues sí, hemos ampliado la base de votantes, evidentemente, pero de votantes y no de ciudadanos en el sentido de portadores activos, conscientes y sustanciales de la esencia política de la sociedad, sino como votantes, como tributantes, como beneficiarios, etcétera, pero no plenamente como ciudadanos. Hemos ampliado la base de votantes y quizás esta sea una forma, un mecanismo por el que el sistema legitime sus pretensiones de una forma más horizontal y más amplia. Pero hemos perdido mucho en esencia política como ciudadanos. Y esto también deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de hacer esas comparaciones. Tanto la libertad como la igualdad siguen siendo unos retos difícilmente alcanzados. Podríamos añadir el de la fraternidad, ¿eh? Y podríamos decir que incluso nuestra sociedad europea, que podría considerarse de las más progresistas y de las en las que gozamos de más privilegios y más libertades, no ha conseguido todavía creer plenamente ni en la libertad, ni en la igualdad, ni en la fraternidad.
Sí, sí, vivimos una crisis democrática como nunca, ¿no? Pedro, ¿crees que se ha magnificado a lo largo de la historia el peso del legado griego en nuestras culturas o en nuestra cultura, la occidental? ¿Crees que quizás se le ha dado más importancia de la que realmente tiene o tuvo? Yo personalmente pienso que no. Ujú, Quizás porque bueno, pues que he dedicado muchos años a estudiar y a tratar estos temas. Evidentemente entiendo el sentido que puede motivar tu pregunta y es posible que en algunos momentos, en algunos sectores, pues se haya magnificado o se haya idealizado sobre todo ujú, la contribución griega a ese sector, a ese a esa cultura general. Pero yo creo que en su conjunto no. Es más, me atrevería a decir que hay muchas cosas que les debemos a los griegos y que no lo sabemos y que ujú, nos resultan desconocidas. Es decir, que su contribución a la historia de la cultura universal y a, los, y a la cultura como propiamente dicha, no ya adscrita a un territorio o a una época histórica determinada, ¿no? A la cultura en su sentido ujú, pleno. Nuestra deuda con la tradición griega es de mucho más alcance de la que pensamos. No está solamente, evidentemente, en el plano de la política, como estábamos hablando ahora, o en el plano de la lengua. En el plano de la lengua es infinitamente más profunda de lo que pensamos. En el plano pues de los mitos o de las referencias de tipo clásico, etcétera, que todos podemos más o menos ser conscientes, sino que está en muchos otros planos, en el plano de la ciencia, en el plano de las ciencias en general, es decir, de conocimientos astronómicos, por ejemplo, la propia división del año en 360 66, 65 días, la traslación al espacio de esa división cronológica, eso viene ya de la cultura minoica. Los nombres de las constelaciones que conocemos, como las conocemos, eh, la, fenómenos tan complejos como la precesión de los equinoccios, por ejemplo, estaban descritos ya no en época clásica, como estábamos hablando, sino en época minoica, en época, ahora se está sabiendo gracias a las herramientas actuales, que por ejemplo una sospecha que me viene esto ahora por hablar de la astronomía, pero podríamos hablar de la medicina o de cualquier otro campo, una sospecha que tuvo ya Hiparco de Rodas, algunos lo conocen como Hiparco de Cnido, un gran astrónomo de la antigüedad, de la época helenística, sospechó ya que el cielo que describía Árato, el de los fenómenos, Eratóstenes, Árato, etc., el cielo que describía, por el cual nosotros conocemos esas constelaciones, etc., y que ha sido el inspirador de toda la tradición posterior, no coincidía plenamente con el cielo de su época. Y eso le levantaba una sospecha sobre la precisión de los conocimientos de Árato. Hoy, gracias a la reconstrucción posible de modelos astronómicos referidos a épocas anteriores a través de ordenadores, etc., hemos llegado a saber que el cielo que describe Árato en su obra Los fenómenos, es decir, las cosas que aparecen en el firmamento, fenómeno, no coincidía efectivamente con el cielo de su época, como sospechó Hiparco, sino que era el cielo que se observaba desde los 36 grados de latitud norte en el 3900 a.C. Es decir, era el cielo que se veía desde Creta en época minoica. Y esos conocimientos ya venían desde mucho antes. Es decir, esto lo digo como una simple anécdota para ver el calado de todo esto y para ver que muchas cosas que nosotros damos por sabidas o por supuestas, arrancan de esa tradición de la cultura griega en su sentido más lato, de esa cultura gestada en el espacio griego, diríamos, con más precisión. Y como eso podríamos decir muchas cosas que vienen en el campo de la medicina, en el campo de la física,
de la biología, de cantidad de cosas. Fueron pioneros en muchas cosas y hay muchas cosas que siguen inspirándonos todavía. Ujú. ¿Qué crees relacionado, ¿no?, con lo que nos comentabas? ¿Qué crees que hubiera pasado si no se hubiera incendiado la biblioteca de Alejandría o si el cristianismo no se hubiera encargado de silenciar algunos de los avances científicos que realizaron los griegos? ¿Crees que seríamos muy distintos? No, no sé si te lo has planteado alguna vez, Sí, yo bueno, más de una, ¿no? es una pregunta que evidentemente pues yo creo que todos nos hemos hecho. Ujú, Eh, mm, la quema, las quemas, porque fueron sucesivas quemas de la biblioteca del ujú. Serapion de Alejandría o de la biblioteca de Pérgamo, la pérdida de los manuscritos de tantas bibliotecas, etc. Supone una inflexión para la transmisión del conocimiento. Eso es inevitable. O sea, es inevitable pensar que fue así. No podemos saber exactamente cómo sería si no hubiera sido así, pero sí podemos intuir que la pérdida de ese conocimiento, al menos acumulativamente, ha sido un punto de inflexión y de descenso en esa supuesta línea ascendente, que tampoco es así, pero que, bueno, que aspiramos a que así sea, que podemos denominar progreso de la humanidad. Es decir, el progreso, si lo entendemos como una acumulación de conocimiento que nos lleva a un aumento del bienestar general y del bien común y a una minimalización del sufrimiento, por decirlo así de una manera muy amplia, y a un aumento de la justicia en general, pues tuvo que verse afectada. Es decir, allí con la pérdida de todo ese caudal, o de gran parte de ese caudal, no se perdieron solamente conocimientos acumulados, se perdió también y se persiguió también las actitudes que habían generado esos conocimientos y las actitudes, la actitud contra el dogma, contra el oscurantismo, esa actitud de búsqueda de la aristía en libertad, de la que hablábamos antes, que tampoco fue siempre tan brillante en las épocas que llamamos de esplendor, sino que siempre fue una actitud de resistencia frente a un medio hostil. Pero eso después se hizo mucho más difícil todavía. Las épocas oscuras que vinieron después fueron no solo contra esos conocimientos, sino que fueron también contra esa actitud. Y nos ha costado mucho recuperarlo. Y siempre que se han dado pasos para la recuperación, se han dado mirando a ese ejemplo de lo griego. Todavía tenemos que dar muchos pasos en ese sentido. Todavía somos mucho más dogmáticos de lo que pensamos y mucho menos dispuestos al avance científico de lo que nos creemos. A pesar de haber avanzado mucho, ¿no? Realmente lo que ellos hicieron costará mucho de igualar, ¿no? Eh, ¿Cómo crees, Pedro, que afrontarían los antiguos griegos, si vivieran hoy, ¿no?, una pandemia como la que estamos viviendo? Porque ellos fueron unos grandes sufridores, ¿no?, de toda una serie de desgracias que les fueron aconteciendo, ¿no? ¿Cómo crees que la afrontarían ellos? ¿Serían más valientes que nosotros? ¿Cómo se lo tomarían? Hombre, eso una vez más si la pregunta anterior era un futurible, esta lo es aún más. Eh, no lo sé. Yo lo que creo es que si comparamos, por ejemplo, el caso, digamos, más documentado o mejor documentado que tenemos en la historia de la Grecia clásica, de epidemia, que es la famosa peste de Atenas que describe Tucídides en su libro segundo, justo después precisamente de referirse al discurso fúnebre de Pericles en el cerámico, ¿no? Esa especie de luminaria de la Atenas clásica y del proyecto de la democracia, se ve después golpeada por la peste y por toda
toda la debacle que acarrea, ¿no? Si comparamos con lo que pasó entonces, pues yo creo que vemos una similitud muy grande, que es la similitud del desconcierto, sobre todo. Leyendo a Tucídides, uno se puede dar cuenta de que lo que se sembró era un enorme desconcierto. La gente no sabía lo que estaba pasando, no sabía por qué le venía todo eso. En aquellos momentos, evidentemente, el factor religioso de la interpretación de los hechos pues condicionaba también mucho más de lo que nos condiciona a nosotros. Mucho más, es una cuestión de grado, no es una cuestión de carácter, ¿eh? Es decir, a nosotros nos condiciona también en ese sentido. Pero había sobre todo una cuestión una situación de desconcierto que les llevó a la desesperación y al nihilismo. Incluso hay escenas absolutamente nihilistas si uno lee la descripción de Tucídides. Yo creo que en ese sentido el único ejemplo que podemos sacar es lo frágiles que somos y cómo cuando cuando nuestra zona de confort, por así decirlo con un término psicológico de moda, se ve agitada, se ve sacudida, pues se nos desnudan el alma, en cierto sentido, y como decía Camus, pues ese espectáculo puede ser horrible, ¿no? Empiezan a salir esos demonios que están en nuestras sociedades y que los mantenemos más o menos a raya dentro digamos, de situaciones controlables y cotidianas, pero que afloran y a veces de manera muy destructiva y muy nihilista, como digo, en estos momentos. Eso lo vemos comparando los dos sentidos. Ahora bien, más allá de eso, yo no me atrevería a sacar ninguna conclusión. Lo que sí me atrevo a decir es que en aquellos momentos, al menos la lectura que arroja de Tucídides, la conclusión que uno puede sacar a través de la lectura de Tucídides, es que aquello se tomaba realmente como un fenómeno natural, una desgracia que les había sobrevenido, quizás por el abandono de los dioses, ¿no? Incluso se decía que el propio Apolo luchaba el dios sanador por excelencia, ¿no? Se luchaba del lado de los espartanos y les había abandonado, etc. Pero aparte de eso, no había se interpretaba como un fenómeno natural. Hoy en día la interpretación de esta cuestión de la pandemia no se puede hacer exclusivamente desde una interpretación como un fenómeno natural, como si fuera simplemente una tormenta o la erupción de un volcán. Aquí hay muchas cosas oscuras en esta situación. Evidentemente hay un virus que además era conocido ya desde hace mucho tiempo e incluso fue patentado durante los años, al principio de los 2000. Lo sabe el propio Center for Disease Control de los Estados Unidos, lo sabe la propia Organización Mundial de la Salud, hubo denuncias sobre esto, etc. Hay muchos intereses detrás de todo esto, hay mucha ocultación de información, hay incluso unas dinámicas políticas que nos hacen pensar que todo esto no está exento de intencionalidad. Y esta versión así, esta faceta de encubrimiento, esta faceta de engaño, de utilización, cuanto menos, de lo que podría ser hasta cierto punto algo espontáneo o algo no creado, levanta grandes sospechas, cosas que quizás nunca lleguemos a saber. Pero me parece que esta es una de las diferencias fundamentales. Nos enfrentamos a algo que no es propiamente una cuestión sanitaria, es una cuestión mucho más profunda. Y evidentemente peligra nuestra salud, pero debemos preguntarnos también si no está peligrando la democracia, si no está peligrando la libertad, si no está peligrando la verdad, el imperio de la verdad.
si no están peligrando muchos otros valores que se nos presentan como en una especie de falsa oposición, como una especie de dilema en el que hemos de optar. Es que por encima de todo está la salud. Y claro, ¿quién se va a oponer a la salud? Pero la salud quizás no esté por encima de todo, esté también en un plano tan necesaria como la salud, sea la información veraz y sea la honestidad y sea la salvaguarda de las conquistas que la humanidad ha hecho hasta el momento. Es decir, hay muchas cosas que están en juego más allá del propio plano de la salud. Y esto creo que es una diferencia importante que sale, al menos si lo comparamos con la lectura de la descripción de aquella epidemia, que solo era realmente un fenómeno físico, por así decirlo. Digamos que los griegos de alguna forma estaban más acostumbrados a ver, ¿no?, cómo su rutina podía verse alterada en cualquier momento por todo lo que acontecía, ¿no?, en Grecia en aquellas épocas. Y eso, junto con muchos otros factores, ¿no?, como puede ser, pues evidentemente la mortalidad, ¿no? Y bueno, les hacía más resilientes, ¿no? En general, yo creo, ¿no? Mi forma de ver es que eran pues como mucho más, tenían mucho más aguante, por decirlo de una forma más familiar, ¿no? Bueno, Tenían mucho más aguante en muchas cosas, ¿no? Al menos creo que es la actitud lo que marcaba la diferencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás de sí, acuerdo conmigo? eso es cierto, pero es que nosotros, eso ha sido así durante toda la historia de la humanidad. Es decir, si no hace falta remontarse a los griegos o hacer una cala en esa altura de la historia. Podemos ir a, qué sé yo, a la generación de nuestros abuelos y veremos un poder de resiliencia, como tú dices, mucho mayor y una familiaridad con la muerte, con la desgracia, con lo sobrevenido, también mucho mayor de la que tenemos nosotros. Nosotros hemos convertido la muerte en un tabú que no forma parte de nuestra cotidianidad, es una cosa muy aséptica, es algo que siempre intentamos dejar de lado, no mirar hacia ello. Sobre todo la cultura occidental, no es así en otras culturas, y la cultura occidental más desarrollada. Y también nos hemos hecho como a veces demasiado acomodaticios, etc. Entonces, en eso sí hay una diferencia. Aquellas personas estaban mucho más acostumbradas a la adversidad de lo que estamos nosotros. Pero bueno, aparte de eso, claro, hay que verlo también en las coordenadas de cada época. Nosotros creo que lo que tenemos que tener bien claro es que hace falta indagar en las causas de todo esto. Es algo a lo que nos ayuda la historia, sobre todo también, indagar en las causas. No quedarnos simplemente como si estuviéramos ante un fenómeno físico, como decía antes, ante una tormenta, ante una erupción volcánica. Detrás de todas estas cosas que están sucediendo hay causas y los políticos y los científicos y la gente que tiene más acceso a la información tiene que tener la honestidad de indagar en esas causas y de no convertirse en cómplices de estas situaciones. Porque tenemos que tener claro que, aunque hablamos de resiliencia, aunque hablamos de que, bueno, aunque siempre decimos que ojalá no nos mande Dios todo lo que podamos resistir, porque ya sabemos que es mucho, tenemos que tener claro que nuestro reto no es exclusivamente resistir. Nuestro reto como sociedad ante un desafío como el que estamos viviendo es precisamente cambiar, es precisamente indagar en lo que estamos haciendo mal y cambiarlo profundamente. Los medios de producción de alimentos, los medios de energía que estamos utilizando y el deterioro que le estamos causando al planeta, la redistribución de la riqueza, el acceso a bienes fundamentales como la higiene, como el agua, porque nos quejamos de que la epidemia está causando muchas muertes, pero según Oxfam, 10.000 personas mueren al día en el mundo por no tener acceso a los sistemas de salud. 10.000 personas al día, infinitamente más de los que han muerto y de los que van a morir por la pandemia. Y eso es una pandemia que ni siquiera la estamos viendo. Es decir, hay muchas cosas que cambiar, no solamente hay que resistir. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y para terminar ya, Pedro, ¿sirve para algo la historia?
Yo creo que sí. La ¿Para qué historia, sirve? a mi modo de ver, sirve para construir la memoria y la conciencia. Y si le damos valor a la memoria y a la conciencia, debemos darle valor a la historia, porque la historia es a la humanidad lo que la memoria y la conciencia son al hombre. Al menos así lo veo yo. Necesitamos la historia como una herramienta para no vivir abandonados en nuestro último momento, para poder ser realmente seres diacrónicos, que tengan una memoria, que tengan una conciencia, que tengan una experiencia compartida, no solo individual, capaz de poner en relación, de hacernos seres colaboradores, de inspirar relatos comunes, de alumbrar desafíos colectivos, etcétera. Para todo esto vale la historia, para construir esa memoria y esa conciencia sin la cual seríamos una especie de seres planos y abandonados en nuestro presente. Y si tuviéramos que decir muy brevemente, ya sé que es imposible, la gran diferencia entre Grecia y Roma. Quizás la diferencia que haya entre lo grande y lo grandioso. Sin más, ¿no? Brevemente. Pues nada. Lacónicamente. Pedro, nada, perfecto, muchísimas gracias. Si acaso ahora seguro que habrá alguien, ¿no?, que igual quiera hacerte alguna pregunta. Abrimos, Laia, por favor, los micrófonos por si hay alguno de las personas que nos están escuchando hoy que Perfecto, quiera sí. dirigirle alguna pregunta antes de pasar ya directamente, si pueden hoy o cuando puedan, a visualizar este audiovisual que tenéis, como ya os ha comentado Laia, tenéis el enlace en la propia página web del festival, ¿no? Lo encontraréis en la pestaña Vídeos 2020, allí está colgado. Si alguien tiene algún comentario, quiere intervenir, adelante, damos, ¿no?, unos minutitos para que puedan hacerlo. Creo que les tenéis que abrir Mira, los micros, si no, no podrán. Porque sí, como mira, tampoco los dan... Jordi, veo que quiere. Jordi, te doy paso. A ver. Sí, Jordi, a ver si puedes abrir tú el micrófono, porque desde aquí no me deja hacerlo. Jordi, em sents? Sí. ¿Ahora? Sí. Vale, ahora sí, ¿Se ve? sí. Muchas gracias por esa magnífica conversación que habéis tenido, muy inspiradora. Y en ese sentido quería hacer una pregunta. En un momento determinado habéis hecho un repaso, tú, Pedro, has hecho un repaso de las aportaciones de Grecia a nuestra cultura, ¿no? Y has hablado de lengua, mitos, ciencia, has hecho una enumeración interesantísima. Yo en ese punto quería decirte que quizá no ha salido el aspecto de una de las grandes invenciones, bajo mi punto de vista, que es el teatro. Y quería, si podíais hacer, o si podías hacer un apunte sobre qué significó ese invento, entre comillas, en ese momento determinado de la democracia ateniense, qué significó con esos conceptos que tú comentabas de esa excelencia a la cual aspiraban los griegos, en definitiva, y los conceptos de libertad, fraternidad e igualdad. Era eso, si podías apuntar un poquito. Sí, muchas gracias, Jordi, por tu pregunta. Evidentemente, cuando estabas diciendo que yo había hecho una enumeración de las aportaciones de la cultura griega a la cultura universal, pues era una exageración todavía, porque lo que hice fue una breve mención a Sí. algunas cosas. Es decir, precisamente para poner el énfasis en que son muchas más de las que tenemos normalmente en cuenta. Precisamente de eso va el audiovisual y además hay una parte dedicada al drama y dedicada a la tragedia, al teatro, que creo que te resultará interesante. Sin adelantar tampoco pues, conocimientos o ideas que puedan aparecer allí en el audiovisual, yo te diré que sí, que el teatro fue el teatro tuvo una vida paralela a la democracia, es decir, nace
eclosiona, florece y da su fruto y empieza a declinar y a desaparecer casi como una vida paralela a la propia de la democracia dentro del contexto de la polis. Y fue una de las grandes escuelas de ciudadanía para los griegos, es decir, de espacio donde poder tener experiencia política y experiencia ciudadana, social. Otros espacios serían el ágora, por supuesto, es el propio consejo, la asamblea de los ciudadanos, que era el órgano bueno, por excelencia de la democracia, pero el teatro era una escuela de democracia en este sentido muy importante. Era un espacio donde se iba a ver, eso es lo que significa theatron, ¿no? El lugar para ver. Es decir, no se iba a contemplar un conflicto que presentaba la tragedia, que lo presentaba, pero no que lo zanjaba. No se iba a ver cómo se llegaba a una solución o a un final feliz, sino se iba a ver precisamente a los héroes argumentando, a esas figuras individuales que encarnaban los héroes o a esos personajes colectivos que solían encarnar los coros, desarrollándose ante el conflicto, posicionándose ante el conflicto, mostrando su debilidad, mostrando su zozobra. Y eso era una gran escuela de pensamiento y una gran escuela de juicio crítico necesario para la democracia. Podríamos, evidentemente, decir muchas cosas, pero no quiero agotar el tiempo de las preguntas abundando en esto. Te invito, sin embargo, a que veas el audiovisual y que algo de esto aparece recogido también. Es evidente que si hablamos de las contribuciones, de las aportaciones de la tradición griega a la cultura universal, nunca podría quedar fuera el teatro. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho la explicación. Algú més? Hi ha alguna altra pregunta? Aprofiteu que avui tenim el Pedro, que segur que després quan veieu l'audiovisual us en sortiran moltes més, però aprofitem ara si algun dubte que tingueu en general. Magí? ¿Puedo? Hola, Magí. Sí, una curiosidad. ¿Qué queda de la Grecia clásica en la Grecia actual? Pues una curiosidad, así como que no quiere la cosa. Así brevemente, ¿no? Sí, pues bueno, pues quedan muchas cosas. Es decir, en realidad yo siempre he sido defensor de ver en la evolución de esta cultura una continuidad. Es decir, creo que la cultura actual griega y la sociedad actual y la tradición, etcétera, la lengua, las costumbres, todo, pues pertenecen a esa continuidad. Ojo que cuando digo continuidad no quiero decir falta de evolución ni aislamiento de otros estímulos, sino una continuidad natural. Es decir, hay una continuidad genética ya en el pueblo griego, pese a las teorías de Falmeyer y a otras cuestiones que en determinados momentos han salido a relucir. Hay una continuidad genética demostrada. Hay una continuidad lingüística, hay una continuidad de gestos, de actitudes transmitidas de padres a hijos. Y luego, evidentemente, hay un voluntarismo histórico, como en la conformación de toda identidad, ya sea nacional, ya sea cultural, ya sea de un ambiente, de un ámbito más amplio. Hay un voluntarismo histórico, es decir, aparte de la continuidad natural que pueda haber, hay un deseo expreso de entroncar con esa tradición y de despejarse en los momentos más estelares de esa tradición, con todas las contradicciones que esto, con toda la zozobra que esto pueda provocar. Pero existen las dos cosas, existe la continuidad, digamos, natural y existe el voluntarismo histórico de despejarse en los mejores rasgos de esa tradición. Y claro, eso pues también adobado con muchas otras cosas que no son tan nobles, ni tan buenas, ni tan deseables, pero que muchas de ellas incluso quizás también forman parte de esa tradición.
Algú més? ¿Nadie? No? Ningú? La Meritxell. Meritxell. Hola, buenas noches. Quiero decirte que... ¿Em sentiu? No. Sí, Sí, sí. Sí. Bueno, quiero agradecerte en primer lugar porque yo empiezo mis clases de griego con tu vídeo, sí. con tu audiovisual. Este año tengo 20 chicos de 15 años de griego y les estoy poniendo tu audiovisual. ¿Crees que, o crees que todavía es atractivo o es atractiva Grecia para un chico de 15, 16, 17 años? ¿Crees que les puede seducir todavía Grecia como nos ha seducido a todos? Hombre, yo creo que sí, creo que sí. De hecho, si lleva tantos siglos haciéndolo, no creo que se vaya a dar la falla ahora en este momento, en esta generación. Ahora, evidentemente, yo lo que siempre he pensado es que cada sitio es lo que uno sea capaz de proyectar sobre él. Y la seducción es un proceso pues también muy biunívoco, es decir, uno no se expone simplemente a la seducción, sino que tiene también que intervenir y tiene también que ser interactivo en esto, ¿no? Y en esa interacción pues juega mucho, evidentemente, lo que cada uno ponga de su parte y juega mucho el papel de los profesores, de los educadores. Ya una profesora como tú que se abre de capa con el audiovisual de Porque Grecia, pues bueno, a lo mejor les disuade ya desde el primer momento, pero a lo mejor les capta para siempre. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente no se ha producido una falla en esa seducción, pero que tenemos que ser capaces, más allá de despertar ese rigor académico y ese respeto por esos conocimientos o por esa tradición, tenemos que ser capaces también de despertar esa cupiditas, ¿no?, filosófica, esa seducción de la que hablas. Yo creo que nada nos une más que compartir un sentimiento de seducción y hacerlo nuestro. Eso no nos va a abandonar nunca. Se nos pueden olvidar las cosas que nos digan de Grecia o de cualquier otro sitio, pero lo que no se nos olvida es la sensación que nos crea el oírlas y lo que sentimos cuando nos las contaron, ¿no? Y en ese caso yo creo que la seducción de Grecia sigue estando muy viva para quien esté mínimamente abierto al mundo. Gracias. ¿Algú més? Perdón. Allí. Una pregunta personal y es una pura curiosidad. Yo no he estado en Grecia, he estado una vez, pero no he estado. O sea, ¿dónde voy? ¿A qué sitio dirías irrenunciable? Un sitio, no me digas 20, Hombre, uno. Atenas, sin ir más lejos. Vale. Bueno, ya siento no ser muy original en la respuesta, No. pero me parece que, bueno, pues es un buen principio y seguramente es algo inexcusable. Bueno, entre tú y Gemma me orientáis muy bien, ¿eh? Porque ella me dijo lo mismo y me dijo además una isla de Grecia que fui y es una maravilla. Que la guardamos en secreto, Magí, para que no vaya mucha gente. La verdad es que quedé muy impactado, ¿no? O sea, me encantó. Hombre, no, vamos a ver, si me preguntas por una isla, pues sí podría decirte algo, pero si me preguntas por un sitio en general y sí, por uno solo en particular y que pueda ser un epítome de todo, etcétera, en fin, hombre, pues yo creo que no debemos dejar de lado Atenas, pero evidentemente tendríamos posibilidades de acertar diciendo muchos otros, ¿eh? ¿Nada más? Pues si no hay más preguntas, ¿alguien más se anima? ¿No? Pues si os parece lo dejamos aquí. Pedro, un placer, muchísimas gracias. Me ha encantado volver a coincidir contigo y bueno, hasta la próxima, que seguro que habrá otras más. Y gracias a todos los asistentes y una vez más a la organización de Tárraco Viva, que no solo hace viva Tárraco, sino que hace viva Grecia, Egipto y muchas otras culturas. Mil gracias y bueno, hasta la próxima.
¿Vale? Muchas Gracias a gracias todos y a- buenas Gracias. noches. Gracias, Buenas Gemma. noches. Hasta otra.